Una semana más en Cambio de Rasante vamos a hablar de compañías de seguros y para ello tenemos como siempre a nuestros amigos de Eurosiniestro, a Felipe Viso y a Carlos Rial, que hoy vamos a hablar de un tema interesante y además que puede llevar a confusión, porque ¿qué es eso? Nos vamos a preguntar hoy, ¿qué es eso del seguro de responsabilidad civil obligatorio y por qué las compañías siempre lo amplían con el civil voluntario? Correcto. Bueno, por una directiva europea en el año 2008 se cambió este seguro de responsabilidad civil y se amplió hasta 70 millones de euros de cobertura para daños de personas, de lesiones, y 15 millones para daños materiales, ¿no? Antiguamente la cobertura que tenían todos los vehículos era mucho más pequeña, llegaba a 350.000 y 100.000, ¿no? ¿Qué pasó? Que esta cobertura muy pequeña, entonces como os comentaba antes, pues la directiva europea mandó sustituirla, en el 2007 se aprobó y en el 2008 se puso en vigor. Las aseguradoras lo que han incluido es una cobertura mayores, que es el seguro de responsabilidad civil complementaria, que luego Carlos comentará un poco qué abarca, ¿no? El seguro obligatorio lo que nos abarca es todo lo que podamos nosotros derivar de nuestra responsabilidad llevando un vehículo, es decir, si atropellamos a una persona, si le damos un golpe a un coche, si, bueno, pues la acción de conducir lleva un riesgo en cuanto al seguro de automóviles. ¿Pero siempre respecto a terceras personas o a nosotros? No, siempre con respecto a terceras personas. Y entonces, Carlos, este seguro de responsabilidad civil voluntario, ahí ya sí que al ampliarlo las compañías sí que nos daría cobertura a nosotros. Sí, no. No, tampoco. No, es que eso es un poco engañoso el término, porque el voluntario realmente cubre los excesos que no cubre el obligatorio, con lo cual en la práctica pues no tiene ninguna utilidad, porque es extrañísimo, rarísimo o altamente improbable que derivado de un accidente se causen daños que haya que indemnizar en más de 70 millones de euros a todas las víctimas del accidente. O sea, yo no conozco ningún caso. Y que los daños en los vehículos superen los 15 millones de euros o en las cosas también es rarísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el seguro voluntario se supone que cubriría a partir de ahí, es decir, si hubiera que pagar más de esas cantidades, la compañía, con una limitación superior o sin límite, porque muchas veces, la mayor parte de las veces es sin límite, cubriría esas contingencias, pero siempre estamos hablando de la responsabilidad civil que le causemos a terceros. Es decir, el voluntario no quiere decir que nos estén cubriendo nuestros daños personales, eso es otra cobertura que hay que pagar aparte, o los daños de nuestro coche, eso hay que pagarlo aparte, o la grúa, o las lunas, o la asistencia en carretera, eso no es seguro voluntario, siempre es seguro voluntario de responsabilidad civil, con lo cual, te repito, es decir, la eficacia y la puesta en práctica de esa parte voluntaria es prácticamente inexistente. Y tú acabas de decir eso, que es muy raro, ¿no?, que se produzca cualquier siniestro, cualquier problema que pueda superar eso. Entonces me imagino que ahí es donde está él, ¿no? Sí, como decía Carlos al principio, pues evidentemente tú pagas un complemento de prima que realmente, pues de todos los millones de primas de automóviles que hay en España, el uso es prácticamente inexistente. Las preguntas que a nosotros nos hace la gente a veces es, oye, y si yo tengo una caravana o un remolque, si eso está incluido y me incluye, volvemos a lo mismo, lo que te incluye el seguro que tú tienes es de la responsabilidad derivada que tú puedas tener como en un accidente, siempre a un tercero, ¿no? Pero volvemos al mismo. ¿Qué cobertura hay desde el año 2008? 50 millones, 70 millones, más 15 millones. Antes había 350.000, pues hombre, pues sí, puede haber algún siniestro que supere eso, sobre todo si desgraciadamente hay algún muerto, ¿no? Pero hoy en día, con 70 millones, no sé, nosotros no conocemos, ¿no? Posiblemente puede haber algún caso excepcional, pero que es una prima que se está pagando y que realmente no se les está dando prácticamente uso, ¿no? Y se está pagando, no sé cuál es el porcentaje, es decir, está extendido a todo el mundo, porque claro, sí, cuando llegamos allí a la correduría, a la compañía, lo que sea, pues claro, lo firmamos, como firmamos todos, sin leer y sin saber, y nos blindamos. Sí, yo es que realmente no recuerdo haber, sé que lo hay porque alguna vez algún compañero me lo comentó y alguien, pero yo físicamente no he visto ninguna póliza que solo incluya el seguro obligatorio. Todas incluyen el voluntario, porque es que si no la compañía prácticamente no te hace el seguro. Entonces, realmente el porcentaje de incremento es pequeño, ¿eh? O sea, es decir, a lo mejor no te lo puedo decir con exactitud, pero si vas a pagar 500 euros, pues a lo mejor pagas 515 o 20 o 30 por meter el voluntario, no es mucho más. Lo que pasa es que es lo que decía Felipe, es decir, claro, pero
al final, si tú multiplicas eso por miles y miles y miles de pólizas, realmente el seguro está obteniendo un beneficio por un riesgo que no existe, porque no hay siniestros de más de 70 millones de euros. Claro, pues se llevan tus 15 euros, tus 15 euros y mis 15 euros. Exactamente. Entonces, lo que ocurre es eso, que la gente cree, bueno, como tengo el voluntario, esto ya me cubre a mí, no, a ti no. Porque el seguro voluntario, el apellido del voluntario es seguro voluntario de responsabilidad civil frente a terceros. Ese es todo el apellido del seguro voluntario. Entonces, tú lo que estás asegurando con eso es que tú, si tienes la desgracia de causar un accidente gordísimo, un siniestro gordísimo en el que hay multitud de víctimas y hay que pagar más de 70 millones de euros a las víctimas, pues que entonces tengas una cobertura mayor. Pero claro, eso es totalmente irreal. Y es más, aparte luego hay una especie de complemento al que no hemos hecho referencia. Por ejemplo, si se produce un accidente en el que hay daños materiales y lesionados, si el importe a pagar por los daños materiales superase los 15 millones de euros, pero no se hubiesen gastado los 70 millones de euros que hay para las víctimas, se cogería de ese fondo y se aplicaría a los daños materiales. Con lo cual, incluso la cobertura de daños materiales es también muy amplia. Es decir, es que es impensable, ¿no?, que en un siniestro en el que se produzcan daños por importe de 15 millones de euros no haya ningún tipo de lesionado. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho Carlos, y es que muchas compañías se niegan a no, es decir, a no incluirte este seguro de responsabilidad voluntario. Sí, viene puesto en las pólizas, como comentábamos antes. Yo tampoco lo he visto en ninguna póliza. Yo os pido a todos los oyentes, a vosotros, que lo reviséis en vuestras pólizas y veréis que todos vais a tener ese complemento, ¿no? Es una de las muchas denuncias que hay, o por lo menos reclamaciones que hay, que es que los seguros están cerrados, es decir, las compañías de seguros te venden un seguro y tú dices, no, mire, pero yo quiero que me incluya pues asistencia en carretera a 500 kilómetros. No, el seguro que ellos te venden es ese y no lo mueven, ¿no? Bien por operativa de ellos o por lo que sea. Eso genera muchos perjuicios. Hay gente pues, que a lo mejor el vehículo solo lo usa los fines de semana, pues esto fue una inquietud y no hay forma, ¿no? Estas cosas son como ellos los marcan y tú te tienes que acoger, ¿no? O sea que yo mañana me voy a intentar contratar un seguro y si yo me pongo farruca y les digo que eso no lo quiero, ¿no me van a asegurar? ¿O podría tener alguna herramienta para, no sé, A ver, es posible que si tú te pones muy pesada, sí lo hagan. Es decir, no, quiero solo... cuidado, porque luego hay otra terminología que también se equivoca, porque hay gente que dice, le hacen, bueno, te hago un seguro básico, pero es que el básico cubre el obligatorio, el voluntario y nada más. Y luego hay uno que es un poco mejor, que es obligatorio, voluntario y asistencia en viaje, ¿no? Y luego, no todas las compañías utilizan los mismos paquetes o packs, pero el básico de todas es obligatorio y voluntario. Entonces, si tú vas junto de un corredor o de un mediador y le dices, no, calcúlame el importe de la prima y quítame el voluntario, él en teoría tiene la facultad de poder desglosarlo, y hacerlo así, es decir, hacer solo el obligatorio. De hecho, por ejemplo, se puede hacer solo el seguro obligatorio y al mismo tiempo contratar, por ejemplo, asistencia en carretera o seguro de lunas. Es decir, no tienes por qué tener el voluntario para después tener asistencia en carretera o lunas o robo o incendio, no. Puedes tener solo el obligatorio y esas otras cosas. Lo que pasa es que, claro, tienes que un poco, digamos, imponerte a la compañía, porque si no ellos te van a intentar canalizar todo. ¿Y qué pasa en el resto de Europa? ¿Esto también pasa allí? Yo no puedo comentar, porque desconozco exactamente qué es lo que sucede. Lo que está claro es que sí que existe el de responsabilidad civil obligatorio, es un tema de la directiva europea. Es decir, estas cifras, estos importes que hemos comentado, son directamente por la Comunidad Europea. Es decir, sí que es un beneficio que la Comunidad Europea ha impuesto a España, ¿no? Uno de esos países donde las aseguradoras te cobraban por un seguro que prácticamente no te cubría nada, por 350.000 realmente es una cantidad importante, pero estamos hablando de daños a terceros y pues tenemos la desgracia de tener un accidente múltiple donde nos llevamos a varios vehículos con muchos lesionados y hombre, 350.000 pues es una cifra que se puede alcanzar, ¿no? Hoy en día sí que gracias a estar en la Comunidad Europea podemos beneficiarnos, ¿no? Y volviendo al tema de los daños propios que sufrimos nosotros, ¿cómo podríamos suplir eso? Me imagino que con un seguro de riesgo o algo así. Sí. ¿Pero a qué te refieres? ¿A daños propios en el vehículo o a lesiones del conductor? Sí, a las dos cosas, por ejemplo. Aquí ya resumimos todo, ya que estoy. Bueno, en lo del vehículo es sencillo, es decir, tú aseguras daños propios, es un seguro muy corriente, con franquicia o sin franquicia, la pones tú,
o la compañía te marca, pues tenemos una franquicia de 300, de 600, de 1000, de 1500, lo que sea. Entonces, en base a eso, quedarías cubierto. Y luego tus lesiones, que en este caso solo serían como conductor, bueno, ahí tendrías que hacer un seguro aparte del de circulación, es decir, el seguro de circulación, en el seguro de circulación puedes incluir, de hecho está incluido por los convenios, la asistencia sanitaria, es decir, que se te trate y se te cure, pero no una indemnización, digamos, diaria por cada día que, valga la redundancia, que estás de baja o que no puedes trabajar, o lo que sea. Eso es un seguro de accidentes que están vinculados a seguros de vida y de salud. Entonces tendrías que hacer un seguro aparte que sería de accidentes o de enfermedad. Es que te cubriría, por ejemplo, tanto el accidente. Normalmente ese tipo de seguros cubren tanto los accidentes como las bajas por enfermedad, las dos cosas. Dentro de lo que está comentando Carlos, por ejemplo, pues se ha dado en una época en que se vendían muchos ciclomotores y que los seguros eran altísimos, el consorcio tuvo que hacerse cargo y empezó ellos a cubrir ese seguro que nadie le cubría. Es decir, a un chico joven compraba un ciclomotor y le pedían pues 2.000 euros por hacer el seguro. Evidentemente es imposible. Entonces, ¿no? El consorcio vendía exclusivamente el que es obligatorio, el seguro de responsabilidad. Entonces, ese conductor no tenía amparado, pues por ejemplo, si él se cae sin un tercero que lo provoque, es decir, sin que haya otro que lo cause, sus lesiones. Iba a un hospital y ningún hospital concertado asegurador se hacía cargo. Tenía que tener, lo que está comentando Carlos, un seguro añadido que le cubriese lo que pueden ser sus lesiones. Y hay que diferenciar, porque muchas veces a lo mejor los oyentes no lo saben. Hay un seguro que te puede cubrir lo que es tu asistencia sanitaria y luego tú puedes contratar también otro tipo de seguro que es una indemnización si tú tienes una incapacidad temporal. ¿Vale? Que no es estar lesionado, que hay que diferenciarlo, sino que te imposibilita hacer tu vida normal. Entonces, pues hay compañías que incluso en automóviles, no en motocicletas, pero en automóviles sí que incluso te lo ponen y mucha gente lo desconoce, ¿no? Que tú pues te rompes un brazo porque viene otro vehículo, te lleva por delante y tu propio seguro a lo mejor te va a indemnizar pues con 20 euros diarios o X euros diarios. Bueno, pues ya nos ha quedado un poquito más claro todo esto. Es un tema complejo, bastante lío, pero bueno, ya lo saben, tienen a Eurosiniestro a su disposición a través de la página web, eurosiniestro.es, allí aparecen los números de teléfono y se pueden informar de todo esto. Bueno, Carlos, Felipe, que tengáis buena semana y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Muchas gracias.